Bueno, muy buenos días. Con este video vamos a entrar dentro del comentario de esta obra San José del padre Monseñor Ruta, en la elaboración teológica. Habíamos dicho al principio que esta obra tiene una parte positiva llamada el dato bíblico y una segunda parte que es esta elaboración teológica, donde se van a poner, entre otras cosas, los fundamentos de la teología de San José. Hoy nos vamos a abocar a hacer un breve comentario de lo que el autor toma respecto ya en esta elaboración teológica de dos elementos. El primero lo vamos a ver escuetamente y el segundo con un poco más de profundidad. El primero es el principio fundamental del matrimonio de José con la Virgen María, que el autor ya lo desarrolló en los dos tomos de la obra anterior a esta obra San José, que se llama Virgo Fidelis, el misterio sacramental de María. Después nos vamos a abocar más que nada en esta entrega al tema de la paternidad de San José. El padre Ruta toma la paternidad de San José en los evangelios y después analiza la naturaleza de la paternidad de San José. Bueno, muy bien. Bueno, entonces es así que el autor va a abordar estos fundamentos de la teología josefina, en principio en el fundamento del matrimonio entre José y la Santísima Virgen. El padre señala que toda la teología de San José está apoyada en dos principios. El primero de ellos es su unión con María por el matrimonio y el segundo es el ministerio paternal de José respecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, lo primero que va a analizar es eso, ¿no? del matrimonio. El padre Ruta va a apoyarse en dos escritos, el primero de Juan de Castaña, que ahora lo vamos a leer, es un fragmento nada más, y después va a ahondar en el suplemento de la Suma Teológica, en el artículo 49 de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, una de las últimas obras, una de las últimas partes que escribe de la Suma, es casualmente cuando está tratando los sacramentos, y puntualmente el sacramento del matrimonio. Ahí va a ahondar bastante nuestro autor en el doctor Angélico. Bien, pero respecto a Juan de Castaña, él va a citar el siguiente fragmento. Lo voy a leer literalmente en la página 155 de este libro San José que estamos analizando. Dice Juan de Castaña: los sagrados evangelios nos dicen pocas cosas de la Virgen, pero han compendiado todas sus glorias en una sola palabra al llamarla Madre de Dios, de la cual ha nacido Jesús. Del mismo modo, muy pocos nos cuentan de la vida y virtudes de San José, pero han dicho mucho al llamarle esposo de la Virgen. José, su esposo, en otro lugar. Y otro lugar donde dice: Jacob engendró a José, esposo de María. Sigue Juan de Castaña. Como si dijesen: ¿queréis que os diga en una palabra quién era José? Hela aquí. Era el esposo de María, la Madre de Dios, y en esta afirmación se encierra casi infinitas alabanzas. Bien, ese es el fragmento de Juan de Castaña en las homilías católicas sobre los sagrados arcanos de la Madre de Dios y de San José, publicada en Nápoles en 1859, el libro 4, homilía número 7, citado en la página 327 por las abundantísimas notas con las que el padre Ruta suele apendizar, si se puede usar esta palabra, sus obras. En este caso, la segunda parte de la elaboración teológica de la obra San José que estamos analizando. Bueno, en las páginas que sigue, Monseñor Ruta va a hacer primero una cita a Virgo Fidelis, la obra anterior a esta, sobre todo bajo el título La esposa virginal de San José, María, la esposa virginal de San José, que está en el tomo segundo de Virgo Fidelis. Por un lado va a referir a esa obra.
Por otro lado, va a ser un análisis bastante exhaustivo de lo que Santo Tomás de Aquino ha escrito respecto al sacramento del matrimonio, sobre todo en lo que respecta a la esencia del matrimonio. Santo Tomás escribe aquello de que cuál es el fin del matrimonio, y dice que el fin es la conducción y la promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Si mal no recuerdo, dice eso, palabras más, palabras menos. La gran dificultad al principio que plantea Monseñor Ruta en esta obra y en ese análisis puntual del fin del matrimonio según Santo Tomás de Aquino es hasta qué punto el matrimonio de José María tiene como fin la conducción y promoción de la prole, siendo que él ya registra en las primeras líneas de este análisis, Monseñor Ruta digo, que tanto en María como en José, desde los desposorios, es decir, anteriores al sacramento, habían prometido fidelidad entre sí, por supuesto, pero habían hecho voto de virginidad. Esto no es un detalle menor a tener en cuenta. El padre Ruta no cita en este libro de dónde saca ese dato, porque lo toma como un a priori, es decir, como una premisa evidente. Si yo mal no recuerdo en haber leído esta obra, no aparece el lugar en donde la tradición tiene la certeza de ese voto de virginidad mutuo. Por supuesto que en una perspectiva espiritual y providencial, el Monseñor Ruta trata de mostrar cómo Santo Tomás de Aquino, por otro lado, salva esta dificultad, decía yo desde el punto de vista providencial, siendo que Jesús y María, por obra y gracia del Espíritu, José y María, por la intervención del Espíritu Santo en el seno de nuestra Madre, va a concebir virginalmente a nuestro Señor Jesucristo. Es decir que a pesar de que no hay unión carnal entre María y José, y con eso cumplen con el voto de virginidad antes del matrimonio, de todas maneras la providencia se encarga de que el fin último de su unión sea la conducción y promoción y educación de su Hijo Jesús. Bueno, yo en eso no voy a ingresar. Esto está analizado, la explicitación de esa doctrina a partir de la página 156 de nuestra obra. Querría rescatar en la página 159 un apartado breve que hace el padre Ruta respecto a la perfección del matrimonio entre José y María. Ahí en la página 59 podemos leer, cito textualmente a Monseñor Ruta: aunque este tema lo haya expuesto en el lugar citado, se refiere a Virgo Fidelis, es oportuno volver a hacerlo aquí más extensamente. El matrimonio de José y María no fue solo verdadero, sino perfectísimo, a pesar de no existir uso del mismo, ni prole por ellos engendrada. Sigue el padre Ruta. Escribe San Agustín: todo el bien de las nupcias se realizó plenamente en aquellos padres de Cristo, la prole, la fidelidad y el sacramento. La prole es el mismo Jesucristo. La fidelidad se conservó porque no hubo adulterio, y el sacramento porque no hubo divorcio. Solo faltó la unión carnal. Hasta ahí la cita de San Agustín, textual de San Agustín, sobre las nupcias y la concupiscencia. Seguimos leyendo en este apartado de la página 159, subtitulada Perfección del matrimonio entre José y María, lo que Monseñor Ruta va a señalar en la página 161 de este mismo tema, es decir, de la prole como fin del matrimonio y el misterio de la unión esponsal entre José y María respecto a la educación de Jesucristo, Hijo de la Sagrada Familia. Cito al padre Ruta nuevamente: la prole fue divinamente añadida, pero como efecto del matrimonio, como veremos más adelante, la prole no es efecto del matrimonio solo en cuanto por él es engendrada,
sino también porque en él es recibida y educada. Y en este sentido, aquella descendencia, Jesús, fue fruto de ese matrimonio, no en el primero, ni el hijo del adulterio ni el adoptivo, que es educado en el matrimonio, son bien del matrimonio, porque éste no se ordena a la educación de ellos, como este matrimonio fue ordenado esencialmente a recibir y educar la prole. Y aquí se va a desprender la noción cristiana sostenida por el magisterio bimilenario de la Iglesia, sobre todo respecto a la educación, esa segunda naturaleza de la que va a hablar Tomás en ese apartado final de su obra. La Iglesia es madre, tanto y en cuanto da vida, pero no solamente se da vida engendrando, sino que también se da vida educando lo que Santo Tomás llama esa segunda naturaleza o status virtutis. Educar, promover, guiar a la prole, al estado de perfección, es un modo además de dar vida. Es casualmente esa la ocupación de la prole que tiene el matrimonio virginal entre José y María, el verdadero y perfectísimo matrimonio. El padre Ruta va a señalar que este matrimonio fue perfectísimo, el de José y de María, por su significación de la unión de Cristo y la Iglesia. Bueno, siempre analizando la paternidad de San José respecto a Jesucristo, el padre Ruta en la página 161 en adelante va a plantear algunos principios o sobre todo puntos en donde, por ejemplo, los evangelios afirmen la paternidad de San José. Estamos en la página 162. El padre va a poner 3 principios sobre los que vamos a descansar unos minutos, releyéndolo. Bueno, los evangelios afirman expresamente la paternidad de San José, dice el padre. Primero, José es llamado padre de Jesús como María madre. Vamos a ese punto. José es llamado padre de Jesús como María es llamada madre de Jesús. En la presentación de Jesús en el templo se dice en Lucas 2:27, y cuando los padres introducían al niño, muy bien, y después de las palabras de Simeón, ¿no? En el versículo 33 leemos en Lucas siempre, y el padre y la madre del niño estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Ahí tenemos entonces 2 puntos en donde se está afirmando expresamente la paternidad de José y la maternidad de María respecto de Jesús. Segundo elemento, Jesús es considerado hijo de José, no solamente de María y de José, sino que se explicita que es hijo de José. En Lucas 4:22, el padre Ruta señala este pasaje donde leemos, y todos le alababan y admiraban la gracia de las palabras que salían de su boca y decían, ¿no es este hijo de José? En otro lugar, en Mateo 13:55 también leemos, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Muy bien, hasta ahí entonces el segundo caso en donde la paternidad de San José respecto a Jesús en los evangelios se explicita. Aquí hay un pequeño buceo de vuelta en un dato positivo. Dentro de esta parte de elaboración teológica especulativa, se parte de estos principios para poder sostener la naturaleza y el carácter de la paternidad de San José en los evangelios, ¿no? La paternidad respecto a Cristo. Tercer punto, siempre dentro de qué pasa con esto en los evangelios, el padre Ruta en la página 163 refiere, San José ejerce el oficio de padre dentro de la Sagrada Familia, por varias razones. Primero, debe imponer el nombre a Jesús. En Mateo 1:21 leemos, dará a luz a un niño. Se está refiriendo, el ángel está hablando en sueños a José de María. Le dice que María dará a luz a un niño. Es aquel sueño en donde a José se lo tranquiliza por el hecho de que María está
esperando un hijo sin haber tenido contacto sin haber conocido varón, como dice ella. Dará a luz un niño a quien pondrás, tú José, pondrás por nombre Jesús. En este mundo semítico en el que aparece, en que el Verbo se encarna, en la Sagrada Familia, el hecho de que el que ponía el nombre era el Padre. Él ponía el nombre al Hijo. Recordemos cuando Isabel le va a poner el nombre a Juan el Bautista, que todos lo miran a Zacarías. Cuando ella dice que va a poner el nombre de Juan, lo miran a Zacarías diciendo, ¿y el Padre qué dice? Porque es el Padre que pone el nombre. Y el Padre escribe en la tablita, su nombre es Juan. ¿No? Recordemos eso. En la página 163, respecto a esto, el padre José imponiendo el nombre, Monseñor Ruta escribe, a él imparte las órdenes el ángel. He aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise. Es decir, todas las directivas de los movimientos de la Sagrada Familia se dirigen a José, como padre, como cabeza de esa Sagrada Familia. Otra. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y levantándose tomó el niño y a su madre y partió para la tierra de Israel. Mateo 2, 19 al 21. Entonces, en base a estos pequeños datos positivos, nuestro autor va a empezar a elaborar teológicamente algunos elementos, ¿no?, que se van a espigar de estos principios establecidos respecto a la naturaleza de la paternidad de San José. Lo primero que el autor va a observar y estudiar es que la paternidad de San José no fue física ni natural. Escribe el padre Ruta al pie de la página 163. En Virgo Fidelis hemos tratado extensamente del misterio de la encarnación y dejando en claro que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María por virtud del Espíritu Santo. Solo María y el Espíritu Santo, o María y la Santísima Trinidad, cuya acción se apropia al Espíritu Santo, intervienen en la realización de este misterio. Más adelante, nuestro autor va a elaborar teológicamente el principio de que el Espíritu Santo no produjo germen humano, ni mucho menos lo tomó de San José para la generación de Cristo. Estas son teorías que se han espigado, han aparecido en la elaboración de estos profundísimos misterios, ¿no?, en la concepción de Jesús. Justamente respecto a esto, de que el Espíritu Santo no ha producido ningún germen humano, y mucho menos tomado de San José, el padre va a señalar que importa resaltar, para una inteligencia recta del dogma, que no se podría admitir que la acción del Espíritu Santo produjera germen alguno humano para obrar, sino que mediante su virtud propia, divina, hiciera todo cuanto es natural en el germen, ¿no? Es decir, produciendo un efecto correspondiente a este en la materia preparada por María. Y sí, la materia natural es María, pero no es la causa sobre la que el Espíritu Santo trabaja como causa, perdón. No es natural, no es natural. Dice el padre, mucho menos podríamos admitir que tomase la materia de San José para realizar la concepción de Cristo. El dogma católico afirma que Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo sin germen alguno de varón. Si alguien en contraposición de los santos padres, dice el Concilio Lateranense en su canon número 3, no confiese con propiedad y verdad que la Madre de Dios, siempre Virgen Inmaculada María, concibió sin germen de varón por obra del Espíritu Santo, sea anatema. Próximamente, en la página que sigue, en la 165, nuestro autor va a abonar esta verdad desde el Concilio de Trento.
ya que el tridentino había decretado la redacción de un catecismo para los párrocos, a fin de que se dispusieran de una síntesis de la doctrina católica para predicar al pueblo, ¿no? Al pueblo fiel. En ese catecismo se leía, por ejemplo, cito textualmente el catecismo para los párrocos: el cuerpo de Cristo se tomó de la purísima sangre de la castísima Virgen, sin concurso alguno de varón, únicamente por la sola virtud del Espíritu Santo. En el seno de la Virgen fue concebido no como los otros hombres mediante la infusión del germen humano por un varón, sino excediendo el orden natural de las cosas, por virtud del Espíritu Santo. ¿No? Hasta ahí ese catecismo. En la página 166, nuestro autor lo va a citar una vez más al Angélico en la Suma Teológica. Leo textualmente lo que el padre Ruta escribe sobre lo que dice Santo Tomás respecto a esto de que el Espíritu Santo no produce germen alguno humano, ni menos tomado de San José para la generación de nuestro Señor. Página 166, cito textual al padre Ruta. Y para concluir, no está de más recordar lo que escribe Santo Tomás, hablando de la conveniencia de que la generación de Cristo fuese virginal. Sin embargo, este modo de generación no desvirtúa la verdadera y natural humanidad de Cristo. Esto es Santo Tomás, aunque haya sido engendrado de diferente manera que los demás hombres, pues como el poder divino es infinito, según se probó ya, y todas las causas tienen por él virtud para producir efectos, es claro que cualquier efecto que puede producir una causa cualquiera puede ser también producido por Dios sin ayuda de dicha causa y dentro de su misma especie y naturaleza. Interrumpo un poquitito ahí la cita. Recordemos la idea de causa primera y causa segunda. Dios es causa primera remota de todo lo que existe, de lo que existe y podría existir. Ahora, en su designio divino, Dios ha decidido actuar naturalmente mediante causas segundas, es decir, actuar divinamente generando causas segundas que actúen en el orden natural. Lo que Tomás está diciendo es que en su libérrima voluntad Dios puede elegir actuar directamente sin causa segunda. José o cualquier germen humano masculino en la fecundación es una causa segunda. El Espíritu Santo puede prescindir de esa causa segunda y actuar por su propia virtud en una naturaleza, en este caso la santísima naturaleza humana de nuestra Virgen, de Nuestra Señora, ¿verdad? Sigo con la cita del padre Ruta sobre Santo Tomás. Luego así, como la virtud natural que hay en el semen viril produce un hombre verdadero, que tiene una especie y naturaleza humana, así también el poder divino, que dio tal virtud al semen, puede producir sin él los efectos de dicha virtud, constituyendo un hombre verdadero con especie y naturaleza humana. Hasta ahí Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, libro 4. Un poco más adelante, ya para ir promediando esta primera entrega, una aclaración antes. El tema de la paternidad de San José nos va a llevar algún video más, el análisis dentro de esta obra, ¿no? Pero para ir promediando esta primera entrega de esta cuestión de la paternidad de San José, el autor nuestro va a indagar en la precisión del lenguaje. Padre, ¿qué tipo de padre se suele decir que es San José? Hay muchísimas denominaciones, ¿no? Lo que el padre por ahí señala es que tal vez haya que renunciar a expresar con una exactitud esta relación tan singular de la paternidad de San José respecto a nuestro Señor. Y él echa mano a emplear matices con terminología filosófica y teológica, tal vez
inexactas en su parcialidad para poder dar una expresión lo más acabadamente posible cercana al dogma católico. Es decir, una terminología parcial que en cada una de sus palabras dé matices que en una visión de conjunto expresivo, lingüístico, puedan acercar a este misterio pero tan particular, ¿no? El padre Ruta lo cita acá al padre Llamera, diciendo que no se puede decir, dice el padre Llamera, que la paternidad de San José es propia y plena, o que es padre en sentido propio y pleno, aunque nos parezca poco afirmar solamente que su paternidad es impropia. Es decir, lo que Ruta dice es que la palabra paternidad, la palabra maternidad, filiación, son palabras que son consecuencia directa de la generación. Es decir, implican siempre generación, paternidad, maternidad, filiación. Ese es el origen o procedencia de un viviente de otro principio también viviente, ¿no es cierto? Ahora, con el tema de la generación, acá hay un problema para tomar en sentido propio y pleno la paternidad de José respecto a nuestro Señor como tal, ¿no? El padre Ruta escribe, por eso decimos que María es madre de Jesucristo en sentido propio y pleno, pero si la afirmáramos igualmente de San José, no expresa la peculiaridad de su paternidad, sino que más bien puede llevar al error si se toma la expresión con toda propiedad, ya que de alguna manera podría inducir a pensar que San José puso algo de su sustancia en la generación de Cristo, es decir, que su paternidad estaría asociada con la generación de Jesucristo. La paternidad de Cristo respecto a José con la generación de Cristo respecto, la generación de Cristo por San José, que vimos que por dogma, por verdad, no es, porque el Espíritu Santo actúa sobre María sin intervención natural de varón alguno. Lo que el padre Ruta refiere para ir aproximándose a estas precisiones lingüísticas parciales, que hoy vamos a abordar así brevemente antes de terminar esta entrega, el padre Ruta concluye o empieza a concluir en esta elaboración teológica que cuando decimos que José fue verdadero padre de Jesús, se le deben agregar algunos calificativos, como por ejemplo padre adoptivo, padre putativo, etc. Lo que el padre refiere es que en las expresiones dogmáticas y en todas las afirmaciones que dicen relación con el dogma, hay una necesidad máxima, advertida por los teólogos, en el mejor de los casos, que tomar las palabras en su sentido gramatical exacto y según su significación común, aceptada por todos, es conveniente, pero con ciertos matices. Es decir, porque si no sería imposible poder afirmar una fórmula con verdad absoluta e inmutable, ¿no? Muy bien, como para ir cerrando esta entrega con esta problemática de la precisión del lenguaje, vamos a terminar leyendo a nuestro autor en la página 167, pie de la página 167 del libro San José. Cito a Ruta. Por eso decimos que la expresión Padre de Jesús, aplicada a San José, no es verdadera en el sentido pleno y estricto de la palabra. Pues, Padre verdadero en este sentido, solo lo es el que concurre activamente a la generación de otro comunicándole su propia naturaleza. Y es evidente que San José no fue Padre de Jesucristo de esta forma. De aquí que en el lenguaje ordinario sería peligroso emplear simplemente la expresión Padre verdadero, sin otro calificativo o explicación, pues conduciría fácilmente al error. Es decir, no está diciendo que José no sea Padre verdadero, se está refiriendo a la expresión de que si Padre verdadero no va acompañada o cualificada o explicada por otro término, puede conducir fácilmente al error, a poner en duda la verdadera paternidad de José respecto a Jesús. Sigue el padre Ruta. En cambio, a San José se lo puede llamar Padre de Jesús en cierto modo, pues lo ha sido moralmente,
de un modo excepcional por los lazos jurídicos y espirituales que los unieron, y en virtud del ministerio paternal que ejerció respecto de Jesús. Bueno, por hoy vamos a dejar esta entrega. En el video siguiente, Dios mediante, seguiremos con la elaboración teológica de las denominaciones de la paternidad de San José respecto a nuestro Señor Jesucristo, especuladas por Monseñor Ruta en esta obra que estamos analizando llamada San José.